Muy buenos días en este precioso tiempo de adoración al Señor. Bienvenidos a todos los que estamos aquí en el templo reunidos para adorar al Señor y también a los que se encuentran en sus casas. Este es un tiempo para regocijarnos y adorar a nuestro Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Bienvenidos a todos ustedes. Y para empezar vamos a dirigirnos a nuestro Dios con unas palabras de oración. Padre eterno, te alabamos, adoramos y bendecimos tu santo nombre. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eres el bendito. Eres nuestro Dios y te damos gracias porque en esta mañana tenemos vida y podemos respirar y gozarnos y alegrarnos en ti, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. Y te pedimos, Dios, que prepares nuestros corazones para rendirte adoración. Tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Señor. Y en esta mañana también vamos a cantarte y vamos a adorarte de esa manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar a adorar a nuestro Dios con unas preciosas canciones. Amén. Que espero nos lo aprendamos rápidamente y poder cantar, alabar y adorar desde nuestras casas y aquí en el templo igualmente. Y qué precioso día nos ha dado Dios, y eso es tremendo. Qué bueno es adorar. Y yo junto a mi esposa estamos aquí en el templo, junto con los hermanos y hermanas también estamos aquí para adorar a nuestro Dios. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es bendito para siempre. Y un día lo vamos a volver a ver vestido de rey. Amén. 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 Vamos a esperar su venida. Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración. Y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Y el Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha.
Cristo volverá Amén. y volverá como Rey. Sí. Gloria y poder volverá como Rey. Ese es nuestro bendito Jesucristo. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de Rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Amén. Amén. Nuestro Rey volverá. Así es. Y ahora nos toca gozarnos en el Señor. Eso es, vamos a gozarnos Amén. en el Señor. Vamos a El gozo del Señor es gozarnos. nuestra fortaleza Amén. y es el gozo de nuestro corazón. Tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré, Yo te bendeciré, me alegraré. porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Dios te alabarán, solo a ti. Mis labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré, Yo te bendeciré, me alegraré. porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Labios te alabarán, solo a ti. Mis labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. En ti me gozaré. En ti me gozaré. En el Señor nos gozamos. Amén. Con todo me alegraré y me gozaré en el Señor. Amén. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el
el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en Él. Me gozaré en el Señor. Me gozaré en el Señor. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 1 al 9. La palabra del Señor dice así, libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 1 hasta el 9. Y ahora, para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento: si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia, y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. El Señor bendice su palabra, y con nosotros está el pastor Alejandro Durán, quien tiene la exposición de la palabra el día de hoy. Muy buenos días, qué gusto verles a cada uno de ustedes. Algunos todavía están recuperándose del Omicron, así que mis hermanos, el Omicron con una buena sopita, con un tecito, un matecito, el Omicron se hace tu amigo, ya no se hace tu enemigo, así que sigan confiando, sigan adelante. Y como le digo a varios, el Señor Jesús dijo, a tu enemigo hay que hacerle tu amigo. Entonces hay que darle la bienvenida al Omicron, y nuestro cuerpo ya le va a dar un espacio y no nos va a afectar tanto. En esta mañana estamos siguiendo la serie de Volvamos al Señor. Es un tiempo donde el profeta Malaquías está hablando al pueblo judío, al pueblo de Dios, a volver al Señor. Algo raro, ¿no? Pero eso es lo que pasa en nuestra vida, en la iglesia. Y
Queremos orar antes de compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta oportunidad por traernos a este lugar y por bendecirnos. Gracias, Señor, por tu palabra que se ha leído en esta mañana. Amén, amén. Hace 3 semanas o 4 semanas hablamos de ese amor que debemos tener para el Señor, porque el pueblo judío como que había dejado de amar a Dios y Dios les había reclamado que le amen. Y después de esto hemos visto en 2 partes esa pregunta que se hacía el pueblo, pero ¿en qué te hemos menospreciado? Era en cuanto a la adoración que ellos tenían para con Dios. La adoración no era agradable a Dios de lo que estaban haciendo. Y hoy llegamos a un tercer punto de lo que tiene que ver el servicio. La manera como estaban sirviendo en el templo y en las sinagogas en el tiempo de Malaquías no era un servicio fiel, era un servicio que tampoco agradaba al Señor. Y por eso en esta mañana le he puesto como título a este mensaje, el fracaso en el servicio del Señor. Fracaso en el servicio al Señor. Fracasar es no lograr agradar al Señor con nuestro servicio. Si tú dices que vas a servir al Señor y tu servicio no agrada al Señor, fracasaste en ese intento. ¿Por qué no agradó al Señor? Hoy vamos a ver algunas cosas que muestra el profeta Malaquías. Mis hermanos, en el templo servían los sacerdotes y los levitas. En las sinagogas estaban los fariseos con los escribas ahí instruyendo en cuanto a la ley. El bienestar, la prosperidad de Judá, de Jerusalén, dependía de estas dos cosas: integridad y fidelidad y santidad de los que servían en el templo y en la sinagoga. Y eso es lo que nos estaba dando. No había hombres íntegros, no había hombres fieles, no había hombres viviendo en santidad, y por eso que no llegó la prosperidad a Judá, sino llegó el caos, llegó la miseria. Los servidores de Dios estaban fallando en su servicio al Señor. Por un lado, los sacerdotes estaban, cediendo a la sensualidad, y por otro lado, los fariseos estaban yéndose por el otro lado del legalismo. Entonces estaba mezclando la sensualidad dentro del culto y el legalismo en las sinagogas, y por tanto entonces no estaban preparando a la gente para volverse al Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros nos preguntamos ahora, ¿qué es lo que necesitamos tomar en cuenta para poder servir mejor al Señor? Bueno, en esta mañana vamos a ver 2 puntos. Uno, la parte de lo que no debemos hacer, y en segundo lugar, lo que sí debemos hacer. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a ver son acciones. 3 acciones que el Señor les observa a los sacerdotes, a los servidores, de lo que estaban haciendo y que no agradaba al Señor. ¿Y cuáles son esas 3 acciones? Como ustedes ven en esa imagen, uno era el sacerdote ahí llevando los sacrificios al altar. Ese servicio sacerdotal no era de agrado al Señor. Por el otro lado estaba la ley, donde tenían que copiar, enseñar, y ese servicio tampoco era agradable delante del Señor. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las 3 acciones que conducen al fracaso? En primer lugar, decimos que es aprender con poca disposición. O sea, si tú eres un alumno que vas con poca disposición a escuchar una clase, de seguro que vas a fallar, vas a jalar en el curso porque no has tenido disposición para escuchar, y al final vas a ir rezagado o simplemente vas a
a repetir el año. Ahora, miren lo que dice el versículo 2, Malaquías capítulo 2. Dice, si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón, en el versículo 2. Pero en el versículo 3 sigue, dice, y he aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia, y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí, mis hermanos? El Señor les está dando una directiva divina a los sacerdotes, como una norma, como una resolución, diciéndoles, si ustedes no se preocupan por estas dos cosas, entonces las consecuencias para ustedes van a ser las siguientes acciones. Ahora, el Señor les exhorta que los sacerdotes deben manifestar dos acciones concretas si verdaderamente quieren aprender bien, porque eso no estaba pasando, no había buena disposición. Y aquí les habla usa el término escuchar. Este verbo se usa para escuchar con intención. Es como si el profesor de matemática, algo que no dominas, o de física o de química, habla despacito y está adelante y tú vas a sentarte a la última fila, entonces peor no vas a escuchar. Los que quieren aprender se sientan más cerca para entender lo que está diciendo. Y entonces aquí el verbo es, si no escucháis, si no prestas atención con la intención, y encima use el otro verbo, si no decidís. Decidir literalmente es considerar lo que tú has escuchado y con mucho cuidado aplicarlo. Eso es lo que está queriendo el Señor. Que presten atención con mucha intención de aprender, y una vez que escuchen, que tomen con mucha consideración lo que han escuchado para ejecutarlo. Eso es lo que necesita todo cristiano, todo creyente, escuchar con atención, con intención. Por eso cuando tú lees la Biblia, no vayas ahí a abrir la Biblia para ver de qué color son las letras. A veces hay Biblias que tienen, la Biblia del arco iris, colorcitos por aquí, por allá. Te llama la atención los colores, pero no el contenido. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en este tiempo. Mis queridos hermanos, ¿por qué escuchar bien? ¿Por qué escuchar bien? Uno, para poder entender bien. Y si uno entiende bien, entonces va a poder decidir bien. Porque de lo contrario, el Señor, ¿qué es lo que está advirtiendo? El Señor está advirtiendo consecuencias. Ahora, mis hermanos, cuando tú vayas a la palabra, desde el Antiguo Testamento, el Señor ha dicho, voy a hablar por parábolas. Por ejemplo, en Salmo 78 dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad. Si no prestas atención, entonces no vas a encontrar la respuesta al Señor. No vas a encontrar. El Espíritu Santo no te va a enseñar. El Señor Jesús, cuando estuvo en el Nuevo Testamento con sus apóstoles, y le dijo, a ustedes les hablo por parábolas, porque los demás no tienen interés. Y después les ha explicado por qué se mantenían con ellos. Por eso es importante, mis hermanos, prestar atención, como dice el Salmo 1, sentarse para meditar en la palabra y poder entender lo que Dios me está queriendo hablar en este tiempo. Ahora, un mensaje mal entendido te va a inducir a dar una mala respuesta.
Hemos escuchado a nuestro presidente de la República decir, a mí nadie me ha preparado para ser presidente. Y está en el cargo y comete muchos errores. Si tú no eres inducido por la palabra, por Dios, igualito vas a cometer muchos errores en tu vida. El Señor no les da 2, 3 opciones, solamente una opción de escuchar bien para poder decidir bien. De lo contrario, les advierte consecuencias para sus vidas personales, para su familia y para el pueblo donde ellos están viviendo. Ahora, ¿qué le dice? Por ejemplo, en el versículo 2, la segunda parte. Dice, en el versículo 2, la segunda parte, enviaré sobre vosotros maldición. Maldeciré vuestras bendiciones. El verbo, dice, enviaré. El verbo enviar es mandar, soltar, despedir. La idea es que sale de un lugar y llega a un punto determinado. O sea, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a tu propia vida. ¿Y qué es lo que va a llegar? Dice que va a llegar maldición. ¿Y qué es la maldición? La maldición literalmente es una grave aflicción, una aflicción que llega a tu vida por largo tiempo. Mis hermanos, los sacerdotes, los servidores tenían 2 opciones. Evitar que llegue la maldición o preparar. Para evitar que llegue la maldición, ellos lo único que tenían que hacer es abrir los oídos, prestar atención para entender al Señor y encaminarse, ponerse en línea con el Señor. Ahora, la maldición, ¿cómo llega? Llega en un momento inesperado. La maldición no te manda por correo. Dios en su gracia y su misericordia te dice lo que va a pasar, pero no te dice cuándo va a llegar. Y tú tal vez dices, mira, yo fallé el año pasado y todavía me va bien, entonces no va a llegar. No va a llegar. Así como algunos que se han librado del COVID en la primera ola y se han librado en la segunda ola, con el Omicron ya no se están librando ninguno. Al que está escondidito le está llegando. Así es. Entonces, y la tendencia es que todos van a contagiarse con el Omicron. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, tener poca disposición para el Señor es prepararse para los fracasos. Y esos fracasos no dependen de tu capacidad, sino porque Dios interviene, Dios permite que llegue a ti la maldición. Y por eso dice aquí la palabra del Señor, yo voy a enviar maldición, los maldeciré. Pero ¿qué más dice? Y dice en el versículo 3, he aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevado con él. El Señor es muy claro, muy firme, no solo va a permitir que nosotros experimentemos fracasos, sino también nuestros hijos y nuestros nietos, hasta bisnietos. Esa mala actitud para aprender, lo van a copiar los hijos, los nietos y los bisnietos, y se va a seguir multiplicando la maldición y los fracasos. Por eso, mis hermanos, si tú quieres que tus hijos, tus nietos sean diferentes, vivan mejor, vivan en paz, es tiempo que tú escuches, prestes atención, con intención de aprender del Señor y consideres con mucho cuidado aplicar lo que Dios te está enseñando. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Voy a reprender. Literalmente,
este verbo reprender es desaprobar, censurar, regañar. Ahora, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a reprender? A los judíos, por ejemplo, los ha sacado de Jerusalén, los ha permitido que vayan como esclavos hacia Babilonia, amarrados. Unos llegaron sin ojos en Babilonia, sin familia, todo un caos. Eso pasó, pero aquí la figura que está usando es para los sacerdotes. Los sacerdotes tomaban el animal, lo mataban al animal y sacaban las vísceras, y dentro de las vísceras está el estiércol. Ese estiércol lo sacaban para botarlo fuera del campamento. ¿Y qué es lo que dice Dios? Ya no voy a mandar solamente estiércol fuera del campamento, sino que ese estiércol va a ser parte de ustedes, porque voy a untarles toda la cara y públicamente ustedes van a salir juntos con el estiércol fuera del campamento. ¿De qué está hablando? De una humillación pública, de una vergüenza pública. Y eso es lo que queremos. ¿Eso quieres para tu vida? Humillación, vergüenza, pasar por momentos de mucha aflicción. ¿Eso quieres? Yo creo que no. Entonces está la otra parte de saber escuchar para poder decidir bien. Mis queridos hermanos, el Señor no quiere llegar a esto. El Señor no quiere llegar a que sean untados con el estiércol y sacarlos humillados públicamente. Por eso le está diciendo, escucha y decide bien. El Señor es bueno, el Señor no es malo, pero cuando hay mucha terquedad, cuando hay mucha resistencia, cuando hay rebeldía, el Señor dice, no hay otra forma que pueden aprender. Y algunos han tenido que ir a una cama de UCI y no poder respirar para recién decir, Dios, ayúdame. En estos días todos estamos contentos porque la selección hizo un gol en Colombia y trajeron 3 puntos. Nos acerca a Qatar. Y en este tiempo yo he escuchado a muchos periodistas acordarse de Diosito. Acordarse de Diosito. Y ahora dicen, Dios está con nosotros. Es fútbol. Eso no ayuda para seguir fracasando. Acordarse para Dios, para que Perú gane. Nosotros tenemos que aprender a escuchar personalmente por nuestro propio bienestar y por nuestra propia familia. Por eso en Nahum capítulo 3, versículo 6, dice, echaré sobre ti inmundicia, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Una vez más se repite esto. No existe ningún trabajo despreciable, sino tan solo personas despreciables a quienes no les interesa hacerlo. Y había gente en Judá, primero en Israel en la parte norte, después en el sur, que no les interesaba verdaderamente servir con fidelidad al Señor. Hay cristianos en este tiempo que no les interesa servir al Señor. Aprendan, escuchen cristianos, Dios está advirtiendo. Es el mismo principio que se va a repetir en cualquier momento. Entonces, para no fracasar, la primera acción es, como dije hace un momento, es aprender con poca disposición. Eso nos conduce al fracaso, como los sacerdotes. En segundo lugar, que la segunda acción que nos conduce al fracaso es enseñar dando un mal ejemplo de vida. Y esto es lo que vemos aquí en el versículo 8. Dice, pero vosotros os habéis desviado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Ahora ya no es tanto la falta de formación,
sino ahora es las acciones que están deformando a otros. Lo que uno hace, mis hermanos. Así es, por eso el Señor Jesús dijo, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Y ahora, ¿qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes estaban, dice, desviando. Ellos se habían desviado del camino. Y por eso hicieron tropezar ahora a otros. El Señor les pasa a demostrar algunas faltas de los sacerdotes que cometieron y le demuestra 3 hechos concretos. Lo primero, os habéis desviado del camino. ¿Qué significa esto? Aquí les está diciendo que ellos estaban caminando en una dirección distinta a la ruta que debían seguir. La ruta que debían seguir era de la santidad, de la fidelidad, del temor. Esa ruta se salieron para entrar a la sensualidad. Y con esa acción que ellos tomaron, entonces ahora comenzaron a darle la espalda a Dios, a alejar, a apartarse de esa ruta. Ahora, ¿por qué se desvían las personas? ¿Por qué los sacerdotes se desviaron? Bueno, en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 4, no está ahí en el diapositiva, dice así, ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Qué les había dicho Moisés? Si tú miras a otras naciones, si tú miras a otros dioses, esos son los que te van a apartar. Y lamentablemente, como dijimos la vez pasada, uno toma mucho tiempo en las cosas materiales, uno se centra mucho en sí mismo y al final termina dándole la espalda al Señor. Mis hermanos, no solamente ellos se han desviado, han dado la espalda al Señor, sino que la consecuencia de esto, como seguían en el templo, como seguían ofreciendo sacrificios, como seguían enseñando, entonces ahora viene la otra parte, dice que ellos han hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos comenzaron a influenciar a otras personas con sus enseñanzas, sus interpretaciones, sus comentarios, y a veces tal vez a algunos pasaron por alto algunos pecados, a algunos tal vez le dijeron no te preocupes tal vez, no tomaron con mucha seriedad. ¿Qué ha pasado? Ellos se han debilitado espiritualmente y lo que enseñaban era para seguir ayudando a debilitarse a otros también. Ellos enseñaron mal y la gente recibió la mentira como verdad. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. En el internet vemos tantas enseñanzas, tantas prédicas fuera de la Biblia y mucha gente está tomando como verdad, pero es una mentira. Lo mismo que estaba pasando con los sacerdotes de ese tiempo. ¿Qué es lo que debían enseñar al pueblo? Ellos debían enseñar al pueblo no solamente cómo llevar a cabo los sacrificios, sino que ellos debían enseñar al pueblo que todo lo que hacían con los sacrificios, que era una sombra de lo que venía más adelante, que era el Señor Jesús. Eso es lo que debían enseñar. Mira lo que dice el apóstol Pedro después de la resurrección del Señor Jesús, cuando le predica a los sacerdotes, le predica a los judíos. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11. Ahora podemos entender cómo es que estos hombres habían debilitado. Mira lo que dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Ahí está el punto principal del error de los sacerdotes y de los escribas. Perder el punto de vista de la llegada del Mesías.
¿Y qué hicieron con el Señor Jesús? Lo crucificaron cuando llegaron al Señor Jesús. ¿Dónde empezó todo esto? Cuando dejaron de escuchar, cuando dejaron de tomar con mucho cuidado lo que Dios les quería decir. Y eso es un problema para los cristianos en este tiempo. Perder de punto de vista el ministerio del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús. Mis amados hermanos, usted que lee la Biblia, usted que nos escucha siempre, esta advertencia no solamente es para los de Judá, sino para todos, para nosotros los cristianos en este tiempo. Y por eso dice, ustedes han hecho tropezar. La gente no conoció al Mesías, no sabía quién era. Lo único que estaban interesados era en seguir con ciertos ritos, con ciertos sacrificios. Y por eso, en tercer lugar, mis hermanos, le dice, ustedes no solamente se han desviado, no solamente hacen tropezar a otros, sino también que ustedes habéis corrompido el pacto de Leví. Aquí, cuando dice, habéis corrompido el pacto de Leví, literalmente le está diciendo, ustedes han pervertido, estropeado y arruinado el pacto de Leví. ¿Qué es el pacto de Leví? Todavía estamos en 1:2, no estamos en 1. Gracias, producción, porque están muy adelantados hoy. Entonces, ¿qué es el pacto de Leví? Yo me hice la pregunta, ¿habéis corrompido el pacto de Leví? Y uno va a la historia bíblica. ¿Quién es Leví? Leví es el hijo de Jacob con Lea. Génesis capítulo 29. Ahí hay dos mujeres que querían tener hijos y entonces a uno le puso Leví. Pero ahí no hay ningún pacto. La tribu de Israel, las 12 tribus, van hacia Egipto. 400 años ahí, Dios levanta a Moisés para llevar a Egipto para liberar al pueblo. Y ahí aparece el término levita. Y ese término levita se refiere a Aarón, al hermano de Moisés. Dice, tú vas a ir, pero Aarón, el levita, él va a hablar de parte mía. ¿Y qué ha hecho Dios con Aarón, el levita? Dios hizo un pacto para que le sirviera en el templo, él y los demás levitas. ¿Para qué? Para que le ofrecieran sacrificios. Les hizo una vestidura, les dio todas las normas, cómo debía vivir, cómo debía servir, cómo debía acercarse delante de Dios, cómo debía escuchar a Dios y cómo debía llevar esto. ¿Qué ha pasado? Con el tiempo, ese pacto, ese acuerdo que Dios tuvo con Aarón, con los hijos de Aarón, se ha ido distorsionando, se ha ido perdiendo. En esencia, tal vez en la parte formal, externa, tal vez se vestían igual, pero en el fondo ya no tenían el corazón de Aarón, ya no tenían el espíritu de Aarón, ya no tenían la voluntad de Aarón. Y eso puede pasar con muchas personas, que algunos nacen en una iglesia cristiana y crecen y van creciendo y dicen, no, yo soy cristiano desde nacimiento, dicen algunos, ¿no? No hay eso. Cristianos es por arrepentimiento. Entonces, eso es lo que ha pasado, mis queridos hermanos. Habían corrompido ese ministerio que Aarón lo llevó con integridad, con temor, delante del Señor. Generaciones que vino después se ha ido distorsionando. En el tiempo de Malaquías, el sacerdocio estaba contaminado, estaba bajo un sistema de corrupción, estaba podrido. Por eso cuando el Señor usa a Jeremías capítulo 13, versículo 7, no está ahí en la diapositiva, solo lo voy a citar, dice,
De la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Habían llegado a creerse muy importantes. Se creían por encima de los samaritanos, se creían por encima de los gentiles, pero habían perdido la esencia de lo que Dios quería hacer con ellos. Mis hermanos, no solamente las acciones para fracasar es aprender mal, también dar un mal ejemplo. Dar un mal ejemplo. Uno que va creciendo, que va madurando, debe aprender a dar un buen ejemplo. Y en tercer lugar, la tercera acción que encontramos aquí que lleva al fracaso es servir dando un trato parcializado. Comenzar a aplicar la parcialidad en el ministerio, en la iglesia. Eso es terrible. Cuando en una casa, por ejemplo, le dan mejor trato a uno, a un hijo, que a otro, se genera un problema. Sí, se genera un problema. Mira lo que dice el versículo 9. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Esto necesitamos entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Os habéis hecho. Os habéis hecho. ¿Qué es lo que dice el Señor ahora? Ustedes, por su falta, por su desobediencia, por su negligencia, ustedes os habéis hecho despreciables y viles. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Ustedes solitos han llegado a devaluarse. Se han devaluado, se han convertido en un objeto de poquísimo valor. En estos días, por ejemplo, si alguien te regala un billete de 10,000 intis, ¿qué haces tú? Gracias, le dices. No sirve el billete de 10,000 intis. Le preguntas a una persona de Venezuela, ¿cuánto valen los bolívares? Una hermana venezolana me dice, pastor, ya no usamos eso. ¿Por qué? No sirve. No sirve. Vas por las calles de Venezuela y encuentras billetes tirados por ahí por el matorral porque no sirve. Se usa dólares o todo es transferencia digital. No sirven los billetes, mis queridos hermanos. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Los sacerdotes ahora son delante de Dios considerados con muy poco valor. Y en segundo lugar, dice, ustedes se han hecho despreciables. Cuando habla de despreciables, es alguien de un rango muy inferior, de una persona de baja autoridad. Por eso dice vil. No tiene valor. Y encima no tiene casi nada bueno que ofrecer. A ese nivel llegaron los sacerdotes. De Aarón, el levita, cómo es que bajaron y bajaron, llegaron a ser considerados sin valor, viles delante del Señor. Y uno puede seguir pensando, no, yo soy un hijo de Dios, salvado, vida eterna. Y Dios puede decirte todavía, eres despreciable ante mis ojos, eres vil. Y por eso uno puede entender algunas cosas cuando el Señor dice, no, en el día final les diré, apartaos de mí, no les conozco. Apartaos de mí, no les conozco. Significa que nunca han tenido una relación conmigo, nunca estuvieron en comunión, en diálogo conmigo permanente. Eso es lo que va a pasar, mis queridos hermanos. Y eso es lo que debemos tener cuidado cada uno de nosotros.
Los sacerdotes se creían ser representantes de Dios, pero ante los ojos de Dios ya no tenían importancia ni valor. Los sacerdotes no supieron mantenerse en esa línea de Dios. No acercaban a los pecadores a Dios, sino que ellos empezaron a tratar a las personas de acuerdo a su apariencia física y de acuerdo a la amistad. Cuando dice aquí, por ejemplo, vosotros hacéis acepción de personas en la ley, es como que a alguien venía a hablar con un sacerdote, es como le miraban a la cara. No, no me simpatizas, no tengo tiempo. Pero alguien venía tal vez con otra apariencia, tal vez bien bañadito, con un anillo, por ahí, y miraba y decía, ya, ¿en qué te puedo servir? Entonces comenzaron ahora a distorsionar completamente su ministerio. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado en nuestro ministerio. Por eso en Lucas capítulo 11, versículo 52 dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. A ese punto llegaron el ministerio de los sacerdotes y de los escribas y de los fariseos. Ellos estaban perdidos y tampoco podían ayudar a otros a salvarse. Servir al Señor requiere valor, mis hermanos, para escuchar, para comprometerse. Requiere temor, porque estamos sirviendo a un Dios maravilloso, santo, pero requiere también fidelidad para mantenerse constante. Ahí, aunque llueva, truene, aunque haga frío, aunque haga calor, hay un compromiso para con Dios donde necesitamos seguir adelante. Y Dios premia a los fieles. Por eso cuando le escribe a Josué, ese versículo favorito, no te apartes, no seas cobarde, no temas, sé valiente, no te apartes ni a derecha ni a la izquierda de la palabra de Dios, te irá bien. Te irá bien. Y eso es lo que hace falta. Mis queridos hermanos, entonces, 3 acciones que llevaron al fracaso. Una mala disposición para aprender. Un mal ejemplo al momento de vivir, de conducirse. Dar un mal ejemplo. Y en tercer lugar, parcializarse con las personas. Hacer un ministerio parcializado. Al que me gusta, sí. Al que me cae bien, chévere. Al que no me cae, no pasa nada. No hago nada. En segundo lugar, mis hermanos, vamos a ver acciones que nos libran del fracaso. Acciones que nos libran del fracaso. Ahora, ¿cuáles son esas acciones? Por ejemplo, debemos considerar, como está en esta imagen, 2 cosas. Primero, esa actitud de Moisés sobre el monte. Hay un Dios santo donde Él tiene que estar en santidad. Y en segundo lugar, lo que el Señor Jesús hizo. Venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso estamos sirviendo al Señor. A un Dios santo, pero tratando de ayudar a los pecadores. ¿Cuáles son las acciones? En primer lugar, comprender y aceptar las exigencias divinas. Debemos llegar a comprender cuáles son las exigencias que Dios nos da o nos pide para servir y aceptar esas exigencias. Por eso dice ahí en el versículo 4, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Aquí el verbo saber, mis queridos hermanos, es ser consciente, discernir la verdad, llegar a ser consciente de algo y discernir la verdad de la mentira. A ese punto, ahora, los servidores deben de entender
cuáles son los requisitos. Y por eso dice aquí, sabréis cuál ha sido mi pacto con Leví. Nosotros necesitamos llegar a entender qué es lo que Dios le pidió para que sirvan los sacerdotes. ¿Qué es lo que le dijo cómo deben vivir? ¿Qué es lo que le dijo cómo deben comportarse? ¿Cómo deben enseñar? Y todo está escrito en el libro de Levítico, por ejemplo, está bien normado. Entonces, necesitamos entender cuando Dios dice, no, ustedes seréis santos porque yo soy santo. Ustedes son un pueblo escogido por mí, un pueblo único. Entonces, nosotros necesitamos ir entendiendo eso, mis hermanos. Y por eso hablo de comprender mi llamado, comprender los requisitos para el servicio. Muchos sirven, escuchen lo que le voy a decir, muchos sirven al Señor en el estilo inconsciente de Caín, servidores tipo Caín. Cuando le dicen, oye, ¿dónde está el hermano? ¿Qué sabe de él? No sé. ¿Acaso es mi hermano? A ese punto llegamos a veces. Estamos a cargo de una aula o de una célula o de un grupo y entonces, pero no nos interesamos, somos inconscientes, insensibles y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Aarón tenía que ser consciente de todo el pueblo y tenía que estar ahí pastoreándoles a cada uno de ellos. Un ministerio sin discernimiento espiritual no nos ayuda, nos hace vivir de espaldas, nos hace fracasar. Por ejemplo, cuando llegó el Señor Jesús, ¿cómo estaba la población? La población no sabía ni lo que estaba pasando. Por eso Juan dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, por medio de él, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué? Porque los que debían enseñar no estaban hablando del que debía llegar, de lo que ya estaba en camino. No había discernimiento espiritual. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús igual está en este tiempo, tratando de llegar a las personas, pero muchos no lo conocemos, muchos no le recibimos. El Señor les motiva a los judíos a pensar que un día pueden llegar a servir como lo hacía la tribu de Leví. Sí, mis hermanos, podemos llegar a dar un servicio al Señor así como lo hizo Aarón, en santidad, en gracia delante de Él. Ese tiempo se iba a dar. El Señor les dice, entonces sabréis, hablando de futuro. Y mis hermanos, nosotros no podemos decir, ¿cuándo llegará ese día? Ese día llegó el día que el Señor Jesús vino, el día que el Señor murió en la cruz y el día que vino el Espíritu Santo. Ese día vino todo para que nosotros podamos servir en el mismo nivel, en el ministerio, así como Dios hizo el pacto con Leví, un ministerio en fidelidad y en santidad. Por eso, mis hermanos, cuando uno lee, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel, capítulo 36, dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuándo ocurre eso? Con la llegada del Señor Jesús, cuando nos limpia con su sangre y viene el Espíritu, llena nuestro ser y nos prepara para servir según ese ministerio con el pacto de Leví, un ministerio agradable al Señor. Mis hermanos, todo está listo para poder servirle al Señor. Hay algunos creyentes que sirven
como el pacto de Leví. Pero hay otros creyentes que sirven como, como los otros levitas. ¿Saben cómo es eso? Son esos creyentes que le evitan todo. Esos creyentes que le evitan asumir responsabilidades. Esos son los creyentes que sirven como los otros levitas y no según el pacto de Leví. Mis hermanos, a veces uno dice a alguien, no, hermano, ¿por qué no haces esto? No, pastor, estoy ocupado. No, pastor, eso no. Bien. Abrir la puerta y cerrar la puerta, eso sí. No quieren estudiar, no quieren prepararse, no quieren capacitarse para poder seguir dando mejor. Mala actitud para aprender y al final van a enseñar mal. En segundo lugar, mis hermanos, la segunda acción que uno necesita para poder avanzar y no fracasar es mostrar una conducta de temor al Señor. Sí, mire lo que dice Malaquías 2:5, hablando del ejemplo de Leví. Dice, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales les di para que me reverenciara. Él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Le dije, está hablando de Aarón. El Señor pone como ejemplo a Aarón de un servicio con temor y reverencia. Él me reverenció. Es un verbo que se usa para el acto de mirar con respeto, tener reverencia, considerar como algo sagrado al Señor. El temor es algo que va aumentando en nosotros de acuerdo a cómo vamos conociendo al Señor. A medida que vamos obedeciendo, a medida que vamos conociendo al Señor, entonces uno va respetando, consagrándose, sirviendo mejor al Señor. Ahora, si miramos la vida de Aarón, Aarón cuando salió de Egipto en el camino, ¿qué pasó? Con María se juntaron y murmuraron contra Moisés. Y Dios tuvo que meterle lepra a su mano para que Aarón entendiera. Aarón también era, vamos a decir, más influenciable. Moisés se había subido a la montaña y el pueblo estaba presionando. Moisés no va a regresar 40 y tantos días no baja. Entonces ya se quedó por allí. Entonces hagamos un becerro y la presión era tanto. Aarón dijo, ya saquen sus joyas, vamos a hacer un becerro. Sí, Aarón no era perfecto, pero ha ido aprendiendo a conocer al Señor poco a poco. Mis queridos hermanos, Aarón y Moisés estaban guiando al pueblo. Y el pueblo estaba molesto porque no había agua en Meriba. Y Dios le dijo, hablen a la peña y va a salir agua. Pero como el pueblo les había llegado hasta aquí con su molestia, entonces se molestaron y golpearon a la roca. Y Dios le dijo, ¿por qué no me santificaste delante del pueblo? ¿Por qué te enojaste? Eso fue motivo para que ellos no entraran a la tierra prometida. Pero en el resto de su ministerio, ellos empezaron a aprender a vivir con temor del Señor. El temor del Señor, mis hermanos, no es automático. Es de acuerdo a cómo vas conociendo, cómo vas entendiendo. Mientras vas sirviendo, vas aprendiendo más y más y más. Aarón aprendió a vivir en temor de Dios, sirvió en obediencia y murió sirviendo al Señor. Aarón aprendió a servir a Dios y tuvo una vida de paz, ese pacto de vida y de paz. Vivió en armonía al final de sus días con Dios. Al final Dios le dijo, no vas a entrar, sube al monte Hor y ahí te vas a reunir con tus antepasados. Le sacaron la ropa, Aarón se quedó con sus calzoncillos, le pusieron tal vez una manta y ahí quedó. Pero Aarón terminó
viviendo una vida de paz. Como Abraham comenzó a caminar con Dios, se equivocó, pero al final dice que Abraham ya mayor murió lleno de días. Vida y paz, lo que Dios tiene. Entonces, mis hermanos, para poder servir y no pensar en el fracaso, estamos diciendo que nosotros en primer lugar debemos comprender y aceptar las exigencias del ministerio. 2, mostrar una conducta de temor. Es algo que uno va aprendiendo mientras más va conociendo al Señor. En tercer lugar, nosotros debemos ayudar al pecador a volver al Señor. No estorbar, sino volver al Señor. Mira lo que dice en el versículo 6. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Otro detalle que toma en cuenta el Señor es nuestras palabras, nuestra conducta diaria y nuestro servicio a los pecadores. Ahora, cuando dice la verdadera instrucción, es el contenido de su enseñanza. Siempre estaba, Dios ha dicho esto, y siempre estaba consultando a Dios y por medio de esto respondía al Señor. La fidelidad a la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando habla a los colosenses, dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, no con ajos y cebollas, sazonadas con sal. Cuando habla a los efesios, dice que nuestras palabras deben ser para la buena edificación del creyente. Una conducta de obediencia a Dios es un faro para aquel que está en tinieblas. El pecado es como el crudo que se ha derramado en estos días en el mar de Ventanilla. ¿Y cómo es que afecta a todos los animales que están por ahí, los que salen, sean pájaros, sean lobos, y se empapan de petróleo y se quedan todos manchados y mueren? De igual manera, mis hermanos, así es el pecado. Nosotros, sale el petróleo, se van las aves, sale el pecado, nosotros nos metemos y nos contaminamos cada día. ¿Qué necesitan esas aves? Que alguien vaya a ayudarles a quitar el petróleo de sus alas, de su cuerpo, para que puedan sobrevivir. ¿Qué hacen los sacerdotes? Es llegar a los pecadores para hablarles cómo quitarse esa mancha de pecado y poder volver al Señor. Los sacerdotes temerosos de Dios podían enseñar y mostrar un ejemplo de cómo caminar con Dios. Por eso habla de apartar, separarlos de su estado pecaminoso a la gente. Cuando alguien iba con lepra, el sacerdote tenía que discernir qué es lo que había en esa lepra. Cuando alguien iba con su animal, tenía que discernir cuál era su pecado y poner la sangre del animal sobre él para que el animal lleve su culpa. Y de esa manera ese hombre que iba a ofrecer su sacrificio regresaba con esa conciencia diciendo: he dejado mi pecado delante del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer cada día. Las personas que llegan a hablar con un cristiano, escuchen lo que le voy a decir, las personas, pecadores, que llegan o tienen la oportunidad de hablar con un cristiano, esas personas pecadores no deben regresar igual. Deben regresar con algo en su mente. He hablado con alguien que es diferente. He hablado con alguien que me ha dado una esperanza. He hablado con alguien que me ha hecho ver un camino diferente. Eso debe ser nuestra intención, nuestra actitud. Y por último, mis hermanos, las acciones que nosotros necesitamos tener para no fracasar es entregar con fidelidad el mensaje del Señor.
Mira lo que dice el versículo 7. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor, de los ejércitos. Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ahora, el Señor, ¿qué hace? Toma al sacerdote como un mensajero. Y ese mismo término se usa para los ángeles que vienen de parte de Dios para servir a los hombres como mensajeros. Ahora, mis queridos hermanos, un sacerdote es uno que representa, que tiene un mensaje de parte de Dios. Un mensajero debe de hablar las palabras de Dios, lo que Dios quiso enseñar, lo que Dios quiere enseñar, lo que Dios ha dicho. Por eso Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice el Señor en su palabra, Pablo hablando a los Gálatas, dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. El Señor nos habló, por ejemplo, de la parábola del buen sembrador, donde la tarea nuestra es poner la semilla en el camino, en el arbusto, en donde está, para que los pecadores entiendan algo, escuchen algo, tengan la oportunidad de poder escuchar la palabra y así volver al Señor, porque somos mensajeros del Señor. Un mensajero fiel siempre tendrá un mensaje fresco para entregar. Y por eso los pastores, los predicadores, nos esforzamos por traer un mensaje cada semana que nos toma tiempo, orar, buscar al Señor, estudiar. No es fácil, mis hermanos, pararse aquí delante y compartir la palabra. Toma tiempo. No es los años, es el Señor que te tiene que guiar, porque uno siempre está queriendo llevar el mensaje de manera sencilla, de manera entendible, pero lo que Dios quiso decir en ese tiempo, tratando de transmitir en este tiempo para que lo puedan entender. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, nosotros sabemos muy bien, si has cocinado algo, vamos a decir, has cocinado un caucao hoy día y lo has congelado tu caucao para el otro domingo, agarras la sobrita, lo has congelado y el otro domingo dice, vamos a calentar el caucao y lo comen el caucao el otro domingo calentado, lo más probable es que más tarde estés buscando tu Alka-Seltzer, estés buscando tu sal de Andrews. ¿Por qué? Porque el calentado no es lo mismo que algo calientito, que algo fresco. Y eso es lo que necesitamos nosotros, los que servimos al Señor, si queremos enseñar la palabra, servir algo fresco. Y para eso necesitamos esforzarnos, necesitamos prepararnos. Si vas a enseñar en tu célula, si vas a enseñar a los niños, si vas a enseñar a los jóvenes, necesitas tener algo fresco. Para concluir en esta mañana, mis queridos hermanos, que están en casa, algunos ya se están durmiendo, estaban con pijama y ya se echaron y están ahí con su cojín y tal vez arropándose ya. Mis hermanos, espérense un ratito, todavía no se arrope, ahí en su casa, no se arrope, todavía no he terminado, todavía no es las 6 de la tarde. Dice ahí, para concluir quiero decirles 4 cosas. Todos tenemos la misma oportunidad para servir al Señor. No todos responden con la misma actitud para servir al Señor. Esa es la verdad. Pero todos rendiremos cuentas de nuestro servicio al Señor. Y por eso es que debemos prepararnos. Y por último, el Señor recompensará todo nuestro servicio entregado con fidelidad a Él. Amén. Dice el Señor, y todo
todo el que haya dejado casa, su hermano, sus hermanas, padre o madre, o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es un privilegio servir al Señor. Podemos fracasar si tenemos una mala actitud, vivimos dando mal ejemplo, si nos parcializamos con las personas. Pero también no podemos fracasar. No podemos fracasar, podemos servir en paz, con vida, con mucha bendición, si nosotros verdaderamente tomamos en serio lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad. Te bendigo, Señor, y te adoro. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Ahora sí vamos a continuar. Después de escuchar la palabra de Dios, yo decido de corazón honrar al Señor, para que mis bendiciones permanezcan. Que Dios no transforme mi bendición en maldición. Y porque tenemos muchas cosas grandes que nos esperan. La palabra dice que nadie dé con tristeza, sino con un corazón agradecido, porque Dios ama al dador alegre. Y como cristianos es nuestra responsabilidad dar al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Eso es lo que nosotros sembramos y es lo que vamos a cosechar igualmente. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este día. Gracias por el mensaje de tu palabra. De corazón te decimos que decidimos honrarte a ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes para que esta decisión de nuestro corazón se mantenga y hagamos las obras de acuerdo a este deseo y esta decisión. Y también te pedimos, Dios, que en esta mañana tú te dignes recibir nuestros diezmos y ofrendas que te entregamos a ti a través de la iglesia. Padre, lo damos de corazón alegre porque el que podamos diezmar, ofrendar, es señal de que tú nos has bendecido, que tenemos salud, tenemos fuerzas y que estamos produciendo con tu ayuda ingresos económicos para nosotros y nuestras familias. Padre, bendice a nuestra iglesia local, bendice la señal, prospere la parte económica, que Padre haya suficiente y sobreabunde, Señor, para poder extendiendo las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy también tenemos anuncios. Y un anuncio muy importante es que el día de hoy tenemos visión y capacitación, que llamamos VICA. Antes yo no pensaba, ¿qué cosa es VICA? VICA, pero ahora que ya está el pastor Alejandro acá, nos dice que VICA significa visión y capacitación. Y el día de hoy, terminando el culto, después de unos 15 minutos o media hora, comenzamos con VICA, visión y capacitación. Los que estamos aquí tenemos el privilegio de ver en persona al pastor Alejandro enseñándonos la lección de hoy. Y los que están viéndonos por Facebook, vamos a tener la VICA por Zoom, recuerden, en Zoom. Ahí vamos a enviar por los WhatsApp, se va a enviar el link para que podamos ingresar a visión y capacitación en la VICA. Muy bien, y vamos a tener nuestro tiempo de alabanza final. Invito a mi queridísima esposa que me acompañe. Perdón, los anuncios, estoy emocionado con mi esposa. Bueno, vamos con los anuncios de la iglesia.
a tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor. De tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, Tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos al Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. tenemos un Dios grande y poderoso. No hay nada que no pueda hacer. Y hay Eres grande, Dios. No hay nadie como Él. porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, así es, Señor, grande eres tú. Amén. Dios me los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos.